Jesús en Marcos, estudiando el gran trazado de la ruta. Y esta vez, como se formula en el título, vamos a tener también tres énfasis. Si la primera parte nos daba un trípode para poder descubrir el horizonte dentro del cual se construye el relato de Marcos, desde este ángulo particular del discipulado, ojo, desde ese ángulo en particular. Son textos supremamente ricos, ¿eh? Estamos mirando un ángulo, esto es una ventana de observación específica. Vamos ahora a ahondar sobre esa base, vamos a delinear más el querigma, la vocación y las etapas en el camino. ¿Por qué trabajamos aquí el querigma? Porque el cómo, que es lo propio de una pedagogía, va de la mano del qué. La manera como tú enseñas en algún campo de conocimiento tiene que ver con el conocimiento mismo. Si no, correríamos el riesgo de hacer planteamientos pedagógicos sobre Marcos de tipo anacrónico, yo diría fuera de lugar, forzando desde las ideas pedagógicas que tenemos en la actualidad y tratando de encasillarlo como una cama de Procustes, con la mitología, es decir, algo forzado y meterlo a tirabuzón, y no, meterlo muy... Entonces, si queremos entender, delinear mejor el cómo, es importante entender el qué. ¿En qué es lo que Jesús educa? Es en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que contiene este Evangelio? Entonces vamos a mirar el querigma. Dos, la vocación como experiencia fundante. ¿Cómo se da impulso al proceso? Y tres, delinearemos brevemente, el tiempo no nos permite demasiado, las etapas del camino. Un tema de estos, como la pedagogía de Jesús en este o en cualquier evangelio, requiere al menos una semana de, si uno quiere profundizar, quiero decir, en todos los detalles, de dedicación. Pero en un taller, lo que estamos haciendo, en mi opinión, es suficiente. Está bien así, porque lo importante es ubicar el tema. Y yo quiero ubicarlo y quedar, ciertamente, hacer claridad sobre los puntos esenciales y que queden en lo posible, no sé si lo logro, pero si lo consiga, pero bien argumentados. El por qué se dice lo que se dice. Esto es muy importante en los estudios bíblicos. Antes de continuar, de entrar en este tema, quiero recomendarles un libro. Me encanta el momento de las recomendaciones. Quiero recomendarles una obrita. Autor Santiago Guijarro, bueno, Oporto, Santiago Guijarro. Título del libro, El camino del discípulo. De Santiago Guijarro, El camino del discípulo. ¿Por qué recomiendo este libro? Bueno, no voy a decir aquí algo autorreferencial, que eso es feo. Él fue mi director de tesis doctoral. Es un gran amigo. Lo sigo de cerca en muchos de sus trabajos. Y vine a hacer este libro. Personalmente creo que es uno de los mejores trabajos que hay en este momento a disposición sobre la pedagogía de Jesús en Marcos. Es un libro muy bien escrito, además en un lenguaje muy asequible. No es largo, para nada. Lo ha publicado la editorial Sígueme de España. No sé entre ustedes cómo estará el tema de las librerías. Eh, es un libro que creo que no es difícil de conseguir. Personalmente lo recomiendo. A mí cuando me dicen los seminaristas o mis estudiantes, me dicen, padre, pero es que eso es muy caro, ¿cómo lo consigo? Yo le pregunto, ¿cuándo cumples años? En lugar de pedir una caja de pañuelos o el famoso bolígrafo de cumpleaños o la camiseta, oye, pide que te den un libro, un buen libro. ¿Cuándo es tu próximo aniversario de matrimonio? Regálale a tu pareja este libro. No sé si lo haré bien haciendo publicidad, pero estoy intentando, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ahora se acerca la Navidad. ¿Qué te regalo de Navidad?
el libro del discípulo, el camino del discípulo. Aquí está muy, muy bien delineado el tema, sobre todo, más que de las tácticas, él no se mete con el tema de las tácticas. Él se mete con el tema, se preocupa más del tema del cuáles son las etapas. Esa parte está muy bien, muy, muy, muy bien, muy objetiva, muy argumentada, muy en sintonía con lo que el mundo académico hoy afirma al respecto y hace aportes. Para alegría de las chicas que están en este taller, eh, hay un capítulo dedicado, que es raro en Marcos, generalmente en Lucas es obligatorio. En Marcos es raro que alguien lo haga y él lo hizo, las mujeres. Y está muy bien trabajado, porque la Sirofenicia, la mujer anónima, ¿se acuerdan? La hija de Jairo, bueno, temas de las mujeres, cómo realmente son los verdaderos modelos discipulares, más que los varones. Ahora sí, ahí sí. Eh, es curioso y es una pequeña crítica, según él, en la comunidad de los orígenes a cierto grupo. Bueno, recomendado, ¿eh? Recomendado este libro para profundizar. Dentro de un ratico les voy a hacer 2 recomendaciones más, ya de cuño personal, de la propia producción. Bien, sigamos el tema. Entonces, para trazar la ruta en la cual se ubica la pedagogía de Jesús, que es el hacer avanzar el proceso, cómo Jesús, cómo de la mano de Jesús hay un proceso y cómo Él, con intervenciones, lo hace avanzar en función de la maduración de los discípulos, comenzamos primero por el qué. ¿En qué intenta Jesús formar a sus discípulos? Y respondemos de esta manera. El programa de la misión de Jesús, el programa misionero de Jesús, es al mismo tiempo el programa de los discípulos. Y aquí estoy diciendo una cosa que algunos dicen, pero ¿cómo dice eso? Porque Marcos 3:14 dice que los llamó para estar con él y enviarlos a predicar con poder de cruzar demonios. Ese será el programa del discipulado. Y que Marcos 1:17 dice que los llamó para que hacerlos pescadores de hombres. Ese sería el programa. Que Jesús en Marcos 8:34 le dice que hay que negarse y cargar la cruz para seguirlo. Ese será el programa. Pues yo quiero decirles en esta tarde que todo eso es verdad, pero que esto se desprende del anuncio fundamental y está en función del anuncio fundamental, que es lo que llamamos el querigma. Jesús proclama, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo es que esto es la materia de la educación? No es simplemente una frase que andaba gritando por las montañas o en las puertas de las casas. ¿Cómo es que esto es la materia en la cual es educado el discípulo? Yo quiero pedirles, para que entremos mejor en este punto, que hagamos una breve contextualización. Siempre se empieza con el contexto, ¿no? A uno le enseñan siempre en los cursos, en los talleres de Biblia, todo texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Hay que ubicar el contexto para no terminar llevando las cosas por donde yo quiero. Si miramos de nuevo el comienzo del Evangelio de Marcos, Biblia en mano, por favor. Después del título, la frase título, comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. En los versículos 2 y 3, el narrador coloca otra clave. Dice que este comienzo, este inicio, esta experiencia fundante, ocurre según un parámetro, y es el de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, las antiguas profecías. Aquí se dice conforme a lo escrito en el profeta Isaías, pero primero cita Malaquías, con una breve alusión a Éxodo 23:20 y finalmente Isaías 43.
Marcos nos está diciendo desde el comienzo, Jesús no es un aparecido de la noche a la mañana. Su misión hay que entenderla dentro del registro de la historia de la salvación. Y por eso le da voz a textos proféticos. Y el primer texto que ubica a Jesús, esta es la primera ubicación, según el registro del Antiguo Testamento, suena así. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, aquí se me salió el español. La primera cita es de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Pero llamo la atención sobre un detalle. Al insertar este texto de Malaquías en el Evangelio, Marcos logró un efecto. ¿Con quién está hablando este texto? Voy a enviar a mi mensajero delante de ti. ¿Quién es ese tú? El que ha de preparar tu camino. ¿Quién es ese tú? Evidentemente no es Juan. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, no es decir delante de ustedes tampoco, sino delante de ti, es una persona. Ese delante de ti es Jesús. El Evangelio comienza creando un efecto con una voz en off desde el cielo, de una voz divina, que es la voz profética, que de repente resuena al inicio del Evangelio. Y es la voz del Padre hablando con Jesús. Es un efecto que crea. No en el texto original del Antiguo Testamento, pero al insertarlo aquí, es curioso. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti. El Padre hablando con el Hijo. Voy a poner un mensajero delante de ti. Y él ha de preparar tu camino. Y entonces aquí aparece la palabra camino, que es la que quiero subrayar. Todo, toda la trayectoria de Jesús, desde aquí hasta el final, encaja en el registro bíblico, el paradigma bíblico del camino. ¿De qué camino se trata? El versículo siguiente lo va a aclarar dándole voz a la profecía de Isaías, que es la profecía de la consolación, que vamos a leer en breve en el Adviento. Dentro de un mes la estaremos leyendo. Consolad a mi pueblo, consolad, dice el Señor. Pero aquí va ya en el versículo 3, después de decir que todo valle será, lo hondo nada será rellenado, lo alto rebajado, lo torcido enderezado. Bueno, hacerle una gran autopista. El contexto del segundo Isaías, Isaías 43, es el regreso del exilio a Babilonia, que es descrito como un nuevo éxodo. En una nueva circunstancia histórica, 700 años después del primer éxodo, Dios vuelve a repetir la maravilla del éxodo, trayendo no de Egipto, sino de Babilonia. Y por eso le hacen la autopista. Es una autopista que endereza el camino, que lo rellena, para que caminen bonito en el regreso. Y este es el camino del Señor. El camino del Señor, entonces, es un camino pascual. Cuando dice, preparen el camino del Señor, el camino del Señor es el camino del éxodo. En el texto de Malaquías, que estaba en el versículo anterior, versículo 2, cuando dice, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, la expresión mensajero nos remite a otro texto que está en Éxodo 23:20. Cuando Dios guía al pueblo en el Éxodo, le dice al pueblo que no lo va a dejar solo y que le va a enviar al mensajero. De ahí viene el crucero de los ángeles, de forma más antigua, a los ángeles. Va a enviar a mi mensajero, a mi ángel Melech, delante de ti, para que él te custodie en el camino, para que él te guarde en el camino. Dios mismo en realidad es ese mensajero. En el libro del Éxodo, Dios, es una manera de representar a Dios. Dios guiando a su pueblo en el camino de la liberación. Pues si la terminología de camino en el versículo 2 evoca una Pascua, la Pascua, así lo entendió Éxodo,
Así lo repite Malaquías. Así lo vuelve a enfatizar Isaías, un nuevo éxodo. ¿Qué concluimos? Que el Evangelio de Marcos coloca como programa un camino, el camino del Señor, como la realización plena del camino de la Pascua. Es decir, el camino que inició en el Antiguo Testamento está en acto. Jesús es la realización plena de la Pascua, la realización del camino liberador del Señor. Esto lo podemos todavía reafirmar cuando leyendo el versículo 3, que cita Isaías 43, dice, preparen el camino del Señor. ¿Quién es el Señor? En el texto de Isaías original en el Antiguo Testamento es Yahvé. Pero si en el versículo anterior, al colocarlo aquí, al reescribirlo aquí en Marcos, si en el versículo anterior era un diálogo entre el Padre y el Hijo que le dice tu camino, ahora el que realiza este Señor, el que realiza el camino, el sujeto, este Señor, es Jesús. Jesús es el Señor. En el entendido de Marcos. Lo está releyendo, lo está reescribiendo. En síntesis, este es el contexto. El Evangelio de Marcos, en los versículos 2 y 3, al colocar dos citas bíblicas, tres, mejor, Malaquías, Éxodo, Isaías, ya nos delinea la narrativa de la vida de Jesús dentro de una perspectiva exodal. Esto es una perspectiva teológica, una perspectiva exodal. El camino de Jesús es la realización plena del camino de la Pascua. Y esto nos trae aquí, ahora sí, al texto del querigma. Me salto, con respeto, les pido permiso, los versículos 4 al 13, toda la misión de Juan Bautista, cómo se prepara el bautismo de Jesús y las tentaciones, pues lo pasamos la página, otro día lo comentamos, vamos de una vez a cómo Jesús realiza este camino. En el versículo 14, el narrador dice que Juan, después que Juan fue entregado, pasamos la página de Juan, marchó Jesús a Galilea, acuérdense, Galilea, vayan a Galilea, ¿eh? Así nos dice el final, ya estamos en Galilea, estamos situados, y proclamaba, de repente resuena la voz del maestro. Tenemos aquí una expansión de la proclamación de Jesús. Y proclamaba, en griego kerizo, de donde viene el sustantivo kerigma, y proclamaba el evangelio de Dios. Es decir, se entiende del actuar de Dios. Se trata de una obra de Dios. ¿Pero en qué consiste? Esta proclamación, ¿qué es lo que tiene? Y entonces nos encontramos con el versículo 15. Y decía, Jokairos peplerotai, Jebasileia tu ceu, engiken, metanoyete, caipisteuete. Bueno, lo he dicho en griego porque todos ustedes lo entienden perfectamente, pero vamos a hacer la traducción simultánea, no abran el texto en griego ahora, déjenlo quietecito, guárdenlo ahí. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el querigma? Ciertamente es la proclamación fundamental de Jesús. Es el programa de Jesús. Nada en el Evangelio se va a entender sin esto, si tú no tienes en cuenta el programa. Antes habíamos visto el punto de vista del evangelista, cuando hicimos el recorrido con la palabra evangelio, pero ahora vamos a ver en la misma voz de Jesús. Se pone en boca de Jesús el programa. Y este programa, ¿cómo se construye? Atención con esto, no sé si hay aquí algún catequista o algún misionero, atención con lo que voy a decir, o algún profesor de religión. El querigma tiene una estructura, siempre, siempre, siempre. El querigma tiene una estructura. Vamos a anunciar el evangelio y vamos a ver qué decimos. No, 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 el evangelio no nos lo inventamos. El evangelio ya lo dijo Jesús.
Nosotros somos sus proclamadores. No tenemos que sentarnos a escribir el Evangelio. Y el Evangelio tiene una estructura. Quiero que observen el texto, por favor, que está en pantalla. Tiene dos líneas. Primera línea, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Segunda línea, conviértanse y crean en el Evangelio. La primera línea tiene un lenguaje narrativo. Los dos verbos son narrativos. Se ha cumplido, está cerca. Son propios de los relatos, del acontecer histórico. La segunda línea cambia el modo verbal. Es el modo exhortativo, que en gramática española llamamos imperativo. Se utiliza de manera especial la forma del imperativo. Conviértanse y crean. Exhorta, pone en movimiento, genera una reacción de parte del oyente. Siempre que decimos imperativo, estamos, escuche, mire, levántese, vaya, venga. Aquí es conviértanse y crean. Por lo tanto, el querigma, todo querigma, siempre tiene dos partes. Siempre, siempre. Una primera parte que le cuenta al auditorio lo que Dios está haciendo ahora en medio de ellos. Esto es narrativo. Y una segunda parte que estremece el auditorio para que acepte, para que abra el corazón, para que entre en sintonía, para que abrace el mensaje y ahora actúe en consonancia. Este cuadrito que pongo aquí enseguida lo describe mejor. Primera línea, ¿qué es lo que se describe? ¿Qué se acentúa? El actuar de Dios. Lo que Dios hace por mí. Vuelvo sobre el texto. La primera línea dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el que lo ha cumplido? Esto es lo que se llama un pasivo divino. Cuando se deja tácito el sujeto, según el texto, naturalmente, el sujeto generalmente es Dios. Dios ha cumplido el tiempo. Dios ha acercado su reino. Por lo tanto, la primera línea narra el actuar de Dios. Lo que Dios está haciendo por mí. Cumplir el tiempo, darle cumplimiento al tiempo y poner a mi alcance el reino de Dios. La segunda línea se refiere a lo que se espera que yo haga. El actuar del hombre, lo que yo debo hacer para que esa obra de Dios se haga realidad en mí. Por eso es exhortativo, imperativo, para que uno adopte el comportamiento respectivo. En síntesis, el querigma está centrado en el hacer. ¿Se acuerdan ustedes que le dije que el Evangelio es historia que modifiqué, que cambia mi historia? Aquí lo vemos claro. El querigma es la proclamación de un hacer. No es un corpus doctrinal. Jesús no estaba adoctrinando. Jesús no era un adoctrinador. Jesús lo que estaba era haciendo presente una intervención poderosa de Dios, concreta, visible, referenciable, describible. Bueno, el hacer de Dios, primera línea, el hacer del hombre, segunda línea. El querigma conjuga el hacer de Dios con el hacer del hombre. Pero Dios en primer lugar. Por eso una predicación que comienza con la exhortación, con el final, es una exhortación moralista, farisea. Hagan, 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 hagan. Compórtense. Y no es así. La conversión del hombre es la respuesta al amor primero de Dios, a la intervención de Dios, al que está obrando primero en mí. Es la correspondencia a eso, no un perfeccionamiento ético. No es un mejoramiento de comportamiento, de productividad, como se habla hoy en general. No, no. Es un Dios que obra en mí, y yo correspondo. Y yo me entrego. Y yo, el actuar de Dios, que
y yo le correspondo con mi propio actuar. En el centro está el hacer. Eso es querigma. Eso es querigma. Empezar por el final es pulpitear, es moralizar, es decirle a la gente no sean borrachones, sean más buenos, obedezcan más a sus papás, sean fieles. Pero ¿con base en qué? Por eso es que no funcionan las predicaciones. Porque le pedimos a la gente comportamientos sin darles el insumo, sin darles la ayuda, sin darles el punto de partida que apalanca un proceso de vida nueva. Y entonces, esta construcción del hacer, el hacer de Dios y el hacer del hombre, con lenguaje narrativo y luego estremecedora, y sí, una vez que es anunciado lo que Dios hace, estremece a tu auditorio, estremécelo para que responda, conviértanse y crean. Ahora sí, vamos a ver los componentes. La primera línea tiene dos componentes, la segunda línea dos componentes. Vuelvo sobre el texto. La primera línea acentúa el tiempo, la segunda, en esa misma, el reino de Dios, son los dos componentes, y del hombre, la conversión y la fe. Cuatro componentes, dos y dos. Veámoslo rápidamente, porque esto es fundamental. Primer componente, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. Eso es lo que Jesús anuncia. Una experiencia histórica. Por eso habla de tiempo, porque el tiempo es el vector fundamental de la historia. Una experiencia histórica se desarrolla evidentemente en el tiempo, una manera de vivir el tiempo. La salvación tiene lugar en el tiempo. De nuevo, no es el aprendizaje de una doctrina, es un acontecer. Se trata de un acontecer. Y para describirnos este acontecer, Jesús se detiene en la palabra tiempo. Y entonces le aclaramos a este distinguido auditorio de talleristas de Biblia de la ABP Litoral de Argentina, le aclaramos entonces aquí una cosa importante. En el vocabulario griego hay dos términos para decir tiempo. Cronos y kairos. Cronos y kairos. Los dos términos, cronos y kairos, los dos términos griegos significan lo mismo. Tiempo. Ambos traducen tiempo, pero no tienen la misma connotación. No tienen cada uno tiene un matiz. Cronos, aclarémoslo de una vez, Cronos cualifica o describe mejor, connota la dimensión cuantitativa del tiempo. Dicho en palabras simples, en la definición más antigua y elemental del tiempo, el tiempo es una sucesión de instantes consecutiva, no contemporánea. Si es contemporánea, estamos hablando de la teoría de la relatividad, que eso es hoy, que eso es otra cosa. Tiempo como sucesión de instantes. Quiero decir, un minuto tiene 60 segundos. Eso es cuantitativo y eso es exacto. No es más, no es menos. Una hora tiene 60 minutos. Un día tiene 24 horas. Un mes tiene 28 o 30 o 31 días, según el mes. Un año tiene 12 meses y tiene 364 días y 6 horas. O 365, ya me perdí, ya me olvidó. Es el tiempo del almanaque. Cronos es el tiempo del reloj. Es el tiempo de la agenda, que es objetivo. Una hora es una hora, un día es un día. Y uno le dicen, no se pase, ¿no? Y esté a tiempo, eso es Cronos. Eso es Cronos. Es el tiempo medible. El tiempo medible, cuantificable. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es Kairos? Kairos, escuchen bien, es ese mismo Cronos, no es otro tiempo, es el mismo. Es ese mismo Cronos, pero visto desde otra dimensión, desde otra perspectiva. En la perspectiva cualitativa.
quiero decir, es la manera como yo vivencio, como yo experimento ese tiempo. Y entonces aquí viene el punto. No todos vivimos el tiempo de la misma manera. No todos vivimos el tiempo de la misma manera. Cada uno lo vive de una manera diferente. El kairos es el tiempo del sentido. El kairos es el tiempo existencial. Es el tiempo como yo lo percibo, con la significación que tiene para mí lo que he vivido durante el transcurso de ese cronos. Lo voy a decir con un ejemplo. Yo sé que con el ejemplo todo el mundo me va a entender. Yo que estoy siguiendo la pedagogía de Jesús, que a todo le ponía ejemplo. No es lo mismo, caballeros y señoritas, no es lo mismo una hora para una persona que está en la cárcel. ¿Cuánto le dura esa hora? Es eterno, ¿no? Que para una parejita de pipiolitos, de noviecitos, que se va el domingo por la tarde a un cine. ¿Cuánto le dura esa hora? Bueno, a mí no me consta, me han contado, me han dicho por ahí. No se vive el tiempo de la misma manera. Es más, aquí o en cualquier otra parte, cuando usted esté en una lección divina o en una asamblea eclesial o lo que sea, hay conferencias en las que usted dice, ya pasaron 2 horas, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! Y hay personas que esas 2 horas dicen, ay, ¿esto cuándo se va a acabar? Ay, ¿será que se me mira el reloj y ese minutero no se mueve? ¿Será que se me dañó el reloj? ¿Que esto no se mueve? ¿No? Y el tiempo, cronológicamente, es el mismo, pero no lo vives de la misma manera. ¿Me hago entender? Eso se llama kairos. La manera como tú lo experimentas, como tú lo sientes, como tú lo percibes y la significación que va a tener en ti. Lo digo con otro ejemplo. No es lo mismo una noche en que tú estás de vacaciones, de a lo mejor seguramente ese día desprogramado, y entonces se te hace larga la noche y no sabes qué colocar en la televisión, o esta serie ya la vi, o no sé si llamar a un amigo, o irme a dormir temprano, te se alarga. O una noche en la que tienes un dolor de dientes o de muela y tú no ves a qué hora va a amanecer. O una noche, en cambio, en la que tienes que entregar un trabajo para el día siguiente, un escrito o alguna cosa, una manualidad, y son las 10 de la noche y no has empezado. Y esa noche se te va rápido. Dice, pero ya, ay, Dios mío. Sí. Y te da el acelere y comienzas a cantar el bolero. No marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez, ¿no? Reloj, no marques las horas, ¿no? Eh, el tiempo no lo vives igual. Por favor, no lo vives igual. Esa es la diferencia entre Cronos y Kairos. El Kairos se vive en el Cronos, pero es la manera como subjetivamente tú lo experimentas. Y aquí viene el punto esencial del Kairos. La marca que ese tiempo deja en ti. No todos los tiempos son iguales. Hay experiencias marcantes que tú nunca olvidarás. Experiencias que son determinantes para ti, que tú nunca olvidarás y que serán parte de tu patrimonio histórico, de tu patrimonio personal. Y pasarán muchas otras cosas en la vida que son irrelevantes, que tú ni te acuerdas, no hicieron mella en ti. Voy a decirlo con otro ejemplo. Año 2005, febrero del año 2005. Joseph Ratzinger tiene 78 años. Dentro de 2 meses será elegido papa, nadie sabe, ni él tampoco, solo el Espíritu Santo. Publica un librito de este porte, la autobiografía, que solo tiene en alemán 2 palabras, mi vida. Bueno, en español también, mi vida. ¿Saben cuántas páginas tiene la autobiografía de Ratzinger, escrita cuando tiene 78 años, 2 meses antes de ser elegido papa?
Si le escribiera ahora, que ya tiene 94, es otra cosa. Pero en ese momento tenía 74, 78. ¿Sabe cuántas páginas contó su vida? Se lo voy a decir. 151 páginas en el texto original en alemán, en la primera edición. O sea, más o menos esto. Yo les pregunto, a ver, pregunta de taller, a ver, pregunta para gente perspicaz. ¿Creen ustedes que 78 años de vida caben en un folleto de estos? ¿Sí o no? ¿78 años de vida caben aquí? ¡Claro que no! Porque lo que contó aquí fue el Kairos, no el Cronos. Si él contara el Cronos, necesitaría una biblioteca como la que tengo atrás, que esta es mi biblioteca Lucas. Aquí al frente tengo la de Marcos, la de Juan, aquí tengo la de... necesitarías una biblioteca para y mucho más, seguramente, para escribir lo que pasó cada día, cada minuto, cada cosa. La biografía lo que contenía eran los momentos kairóticos, o sea, los momentos determinantes que explican quién es él y por qué es lo que es cuando tiene 78 años y escribe la biografía. Es decir, se está explicando a sí mismo en el momento en que escribe. Y para eso hace el recorrido de la historia. No cuenta el Cronos. Lo que cuenta son los momentos kairóticos, o sea, los momentos determinantes. ¿Qué es un momento determinante? Es como cuando usted va, no sé si en Argentina, ¿cómo se dirá? Aquí decimos cuando va por la carretera y tiene una bifurcación, nosotros decimos una Y. Y entonces dice, ¿cojo por aquí o cojo por acá? La decisión marca el camino. En la vida, que usted decida entrar a un colegio, determinado colegio, que es un colegio público y no un colegio católico, o que usted decida no estudiar, marca su vida. Que usted decida casarse con determinada mujer o determinado caballero, determina su vida. Que decida tener hijos o no, son momentos kairóticos, son momentos determinantes. Lo que ocurre en ese momento le marca la vida. Y a menos que usted crea en la reencarnación, que yo no creo, no es de la doctrina cristiana además, lo vivido no se repite. Eso no, equivoquémonos aquí que en la reencarnación me reencarno en un sapo y entonces yo me corrijo. ¿Cómo no? Lo vivido es lo vivido. Por eso las decisiones que nosotros tomamos, lo que vivimos es, hay que tomar la vida con seriedad. ¿Qué pasa entonces? Les voy a decir brevemente, con la biografía que le estoy poniendo de ejemplo, mi vida de Ratzinger. Él comienza diciendo, yo nací, se lo digo rápido, un abstract, un resumencito. Él dice, yo nací en un pueblo de la Baviera, de Alemania, cerca de la Selva Negra, ¿no? Miren que eso es determinante. No es lo mismo haber nacido en la Baviera de Alemania que haber nacido en Francia, o en España, o en el Caribe colombiano, ¿no? O que haber nacido en Argentina. No es lo mismo. Eso ya es determinante. Y entonces mis padres eran muy cristianos y católicos. Ah, eso es determinante. No es lo mismo vivir con unos papás agnósticos que con unos papás creyentes. No es lo mismo. Y entonces nuestros papás, yo tenía un hermano que se llama Georg. Eso es determinante. No es lo mismo tener un hermano que tener 9 como tengo yo. Mi familia es una tropa, ¿eh? No es lo mismo. Y no es lo mismo tener hermanos que tener hermanas. Bueno, él tenía un hermano que se llama Georg. Y los papás decidieron que los dos entraran al mismo colegio, al seminario menor. Eso determinó la vida. ¿Por qué no fueron a un colegio público? ¿Por qué resultaron en un colegio seminario donde recibieron una educación católica? Bueno, allí encontraron su vocación. Y dice él, allí encontré mi vocación. Y mi hermano era muy inclinado a la música y yo amaba la música, pero prefería los libros. Qué erótico. Y luego dice, y cuando terminamos, los dos decidimos seguir al seminario mayor porque descubrimos que Dios nos llamaba. Cairótico, seminario mayor. Se ordenaron sacerdotes, bueno, toda la historia. Y dice Ratzinger, y entonces yo decidí, mi hermano se ocupó de la Stadtkapelle bueno, en München, y yo decidí estudiar también en München teología. Se doctoró en teología. Determinante, cairótico. Si la vida fue cogiendo una ruta. Eso es el sentido. La palabra sentido viene del latín sens, que significa dirección. La vida fue tomando una determinada dirección y no otra. Está marcando una ruta, un proyecto.
Y entonces ya, para decirlo en breve, estando de profesor de teología, llega el arzobispo y le dice, joven teólogo, profesor, hágame el favor, acompáñame a Roma porque hay un concilio. Oh, el concilio, dice Ratzinger. Y entonces cuenta su experiencia del concilio. Y bueno, y regresa de nuevo a su Alemania a enseñar el concilio. Llevaba 7 años de profesor cuando le llega la notificación, lo llaman a la nunciatura, ha sido nombrado obispo. Bueno, le cambió la vida otra vez. Dice, yo quería enseñar, pero bueno, le tocó entonces ahora ordenar sacerdotes, acompañar pastorales, hizo para él, pero siempre con esa tensión de querer estudiar. No llevaba mucho de obispo cuando lo llaman por teléfono un nuevo papa que se llamaba Juan Pablo II, año 1980. Y le dice, profesor Ratzinger, ¿por qué no viene a Roma? Ah, no, profesor no, señor obispo, ya era obispo, ¿por qué no viene a Roma y me ayuda, por favor, a dirigir como prefecto la congregación de la fe? Porque esto necesita algunos arreglitos aquí, lo necesita usted. Y él dice, y yo fui a Roma, como el osito, la historia que le gusta, la del osito, la historia del osito. Me fui pensando en volver a mi Alemania natal y me fui con mis libros debajo del brazo, soñando con volver a mi teología. Pues se quedó el resto de la vida en Roma. Ahí está todavía, con el osito esperando volver. Ahí se quedó el osito. Y entonces, el Papa, Ratzinger, antes de ser elegido Papa, termina de escribir sus memorias en apenas 151 páginas. ¿Qué fue lo que contó? Repito, no el Cronos, sino el Kairos. ¿Qué fue lo que fue determinante en su vida y que merece ser contado? Porque el hilo de los acontecimientos le lleva a ser lo que él es. Marcó una dirección. Ahora, todo esto es para hacerles otra pregunta. Jesús de Nazaret, el Evangelio. ¿Los evangelios son el cronos de Jesús o las experiencias cairóticas vivenciadas por sus seguidores que luego recogieron y condensaron? ¿Qué es? ¿Cronos o kairos? Claro, kairos. Al evangelio no le interesa contar lo que Jesús hace lunes, martes, miércoles. El evangelio se centra sobre todo en los sábados y algunos otros días y se salta. No nos dice cuál era la dieta de Jesús, ni en qué posición dormía, ni si lavaba la ropa cada 2 o 3 días. No le importa eso. No le importa. Va a experiencias marcantes. Hay un evangelista, el evangelista Juan, que al concluir su obra lo dice. Conclusión del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 24 y 25. Lo dice claramente. Si se escribieran, dice, aquí están aquellas cosas que son útiles para el creer, para que ustedes crean y tengan vida. Si se escribieran todas las cosas, porque Jesús dijo eso, dice, no cabrían los libros del mundo para contenerlo, ni todas las enciclopedias, ni todos los libros. Yo creo que exagera un poquito, ¿eh? Esto sería la biblioteca infinita de que hablaba Borges. No cabrían los libros del mundo. Porque en lo que se está contando no es un cronos, es el kairos. El evangelio es el kairos experimentado por los discípulos, lo que de Jesús los marcó. Y entonces llegamos al punto clave. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es la relación con el maestro, una relación cualificada que los marcó para siempre. ¿Quién es Jesús? Jesús es una persona marcante que genera experiencias marcantes que los discípulos nunca olvidarán. Jesús les quedó escrito en la piel, les quedó impregnado en los ojos, les resonaba en los oídos, les inflamaba el corazón. Ese es el kairos. ¿Me hago entender? Ese es el kairos. Formar un discípulo, es que aquí viene la gran estrategia pedagógica de Jesús. Formar un discípulo es generar experiencias kairóticas que tú nunca olvidarás. Eso es formar, según la pedagogía de Jesús. Y para poder marcar la vida de otros, tú tienes que ser marcante.
Ya vamos a ver, tiene que ser creíble. No todo el mundo lo puede lograr. Podemos preguntarnos incluso, ¿quiénes son las personas que más nos han marcado? ¿Quiénes son las personas que más nos han marcado en la vida? ¿Todo el mundo? No. Estoy seguro que podrás hacer una lista, si acaso el máximo a la mano, las que más te han marcado. ¿Quiénes son los maestros que más te han marcado? ¿Todos? No. Seguramente uno sí, otro no. Y el que uno menos imaginaría. La profesora de matemáticas, ¿por qué? ¿Por la matemática? No, por su personalidad. Jesús es una persona marcante que genera experiencias marcantes. Eso se llama Kairos. Y el anuncio de Jesús ya entonces es el programa del discipulado. Lo que ustedes van a vivir conmigo les va a cambiar la vida para siempre. Tanto así que no lo olvidarán. El Evangelio es la memoria de los momentos kairóticos, no de todo lo que pasó. No le interesa. Y cuando usted lee el Evangelio, queridos amigos de la ABP, leer el Evangelio es hacer experiencias kairóticas, estas mismas. Cómo Jesús es marcante en mi vida. Eso es leer el Evangelio. Eso es proclamar el Evangelio. Pero voy a decir algo más. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. No dijo el crono se ha cumplido, sino el kairos se ha cumplido. Todo esto era para decir que el término que él utilizó fue el segundo. Lo de Jesús no es un cronos, es un kairos. Ocurre en el cronos, en un tiempo determinado, pero fue un kairos. Jesús, una persona marcante, determinante, inolvidable, que los configuró, que los impactó a fondo. Muy, muy a fondo. Muy, muy a fondo. Pues dice, se ha cumplido. ¿Qué significa cumplir aquí? No es como cumplir una cita y no llegó a la hora, incumplido. No, no tiene nada que ver. Aquí cumplir es la traducción del verbo plero. Plero es más o menos, como digo yo, mirando aquí, tengo a mi lado una botellita de agua, yo la lleno, la voy llenando de agua, la voy llenando, llenando, y cuando llega ya al borde y va a derramar la gota, eso se llama en griego plero, llenar. Llenar hasta la máxima capacidad. Usted tiene un recipiente y lo llena hasta la máxima capacidad. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, está diciendo el actuar de Dios en la historia en este momento ha llegado a su máxima realización. Lo que ocurrió con Moisés, con David, con los profetas, con todo el mundo en el Antiguo Testamento es grande, pero lo que están viviendo conmigo es mayor. Nunca antes se había experimentado en el mundo el actuar de Dios como lo hacen conmigo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la primera afirmación es el kairos. Pero viene viene el segundo elemento y vamos a avanzar rápido. El segundo elemento es el contenido de ese kairos. ¿Qué es lo kairótico? ¿Qué es lo kairótico? Lo kairótico es el reino de Dios. El reinado de Dios es la realización de ese tiempo. El contenido de lo que ocurre en ese tiempo, que lo hace cualitativamente superior. Lo hace una experiencia cualitativamente superior. Ebasileia tuteu engiken. Y aquí notamos un detalle, mis queridos amigos. Un detalle importante. El Evangelio de Marcos, en su redacción, en su transcripción de las memorias de Jesús, de la memoria transmitida en la comunidad, prefiere la expresión el reinado de Dios está cerca. El Evangelio de Lucas, en 17:10, dice está aquí. Ya está, 17:20, pero ya está aquí. Marcos no. Marcos dice está cerca. Cerca es el famoso ya, pero todavía no. Marcos no sería muy de la idea del Dios está aquí, qué hermoso es, se lo prometió donde hay dos o tres. Ese es el Evangelio de Mateo 18:20, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. Dios está aquí. No, Marcos no es ya está, es Él se ha acercado. Él ha puesto a mi alcance todo lo que yo necesito. Él ha hecho por mí la obra. Pero falta algo. Deja unos puntos suspensivos. Por eso dice cerca.
¿Qué es lo que falta para pasar del está cerca al está aquí? ¿Cuándo puedo decir el reino de Dios aconteció y no está por acontecer? La cuestión no es irrelevante, es muy importante. Si yo digo, Dios ya salvó al mundo en su Hijo Jesucristo, muerte, resurrección, ¿no? Sí, pero yo salgo a la calle, la gente sigue delinquiendo. Y las guerras en el mundo siguen. Y hay gente que muere de hambre. Y hay muchas fechorías que uno lo deja. Uno dice, bueno, a ver, ¿hay reinos de Dios o? Pues Jesús en Marcos lo deja claro. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Lo ha hecho en Jesús. Pero ¿por qué el mundo sigue como está? Porque falta la conversión y la fe. Ya lo vamos a retomar. Porque falta la respuesta. Porque el actuar de Dios requiere de mi aceptación. Dios es caballero. Dios es respetuoso. Dios es coherente. Génesis 1, 26 y 27. Fuimos creados, el hombre y mujer fueron creados a su imagen y semejanza. O sea, como un tú. El ser humano no es un muñequito, o no es un aparatico que tú digitas y logras lo que tú quieres. No, no. Hay un diálogo en la libertad. Dios nos creó libres, como Él, porque somos personas, como Él lo es. Imagen y semejanza. Por eso Dios no puede violentar mi libertad. Y hay gente que se lo pregunta, bueno, pero si Dios es tan grande, tan poderoso como me dicen, ¿por qué no arregla el mundo de una vez? Y se acaba el hambre en el mundo, y se acaban las migraciones y los muertos en el Mediterráneo, y de una vez y quema por el rabo a toda la cantidad de corruptos que hay en el mundo. San Agustín lo resumió en una sola frase, muy bonita. El Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Él pide nuestra respuesta, la conversión y la fe. ¿Cuándo pasamos del cerca al aquí? Cuando la segunda línea, los dos elementos que siguen, los actuamos, los hacemos, el hacer del hombre. Mientras tanto, Dios está ahí y ya lo ha hecho, todo está a mi alcance. Por eso es que es necesaria la evangelización. Por eso es que es urgente la misión de la iglesia. Para que conozcamos y respondamos y hagamos presente el reino de Dios. Se haga presente el reino de Dios. Hace presente Él. Pero viene la gran pregunta. Si esto es tan determinante, si este es el kairos, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende por reino de Dios? Vaya pregunta. Reino de Dios está en todos los objetivos de pastoral de la iglesia, está en todos los documentos, y cuando usted no lo menciona, se lo reclaman, porque la causa de Jesús es el reino y de para allá para acá. Yo les pregunto, ¿tenemos claro qué es esto del reino de Dios? Porque Jesús está formando a los discípulos para esto. Esto es el qué. No podemos hablar del cómo sin el qué. Entendemos claramente qué cosa es el reino de Dios. Porque todo es para entrar en el reino de Dios. Hacerse como los niños para entrar en el reino de Dios. El discípulo es el que entra en el reino de Dios. ¿Qué se entiende por reino de Dios? La expresión reino, o como le he colocado aquí, reinado, Basileia sonaría mejor reinado, porque no es un estado, un reino suena más como a una delimitación geográfica estatal. Reinado es el hecho de gobernar. ¿Qué es el reinado de Dios? Es el gobierno de Dios. Es Dios tomando el control en un mundo donde hay otros controles. Controles que desbaratan el proyecto de bien, de vida y de belleza que Dios le ha impregnado a su criatura. Todo aquello que contradice, que mata el proyecto de vida. Reino de Dios es el gobierno de Dios que se contrapone al mal. Si no hay victoria sobre el mal, no hay reino de Dios. Seguir el mal haciendo de las suyas. Por eso el primer milagro de Jesús en Marcos es un exorcismo. ¿Y qué autoridad la que tiene? Pues claro, es que ese es el reino de Dios. Si yo digo que estoy viviendo el reino de Dios, pero yo vivo en el mismo vicio de siempre,
O sigo sin vergüenza, pues perdóname, discúlpame, es una mentira, ¿eh? Ahí no hay ningún reino. ¿Qué es el reino de Dios? Permítame decirlo a partir de 3 líneas. El reino de Dios se puede explicar como 3 capas de sentido acumulativas que nos delinean la propuesta. Primero, reino de Dios se entiende como el gobierno de Dios, Dios dirigiendo la historia, pero en antagonismo con sus antagonistas, mejor dicho. Para el pueblo de Israel, en la mentalidad de Israel, la expresión ya existe en el Antiguo Testamento. Es la victoria de Dios sobre aquellos que destruyen al pueblo de Dios. La identidad del pueblo de Dios. ¿Quiénes eran? Los imperios, las invasiones, los egipcios, luego vienen los asirios, años 700, luego vienen los babilonios o neobabilonios, años 500, 586, 87, Nabucodonosor, luego vienen años 540 los persas, y como si fuera poquito, año 333 entra en el escenario, en Israel Alejandro Magno, ahora los griegos, y cuando la cosa quería arreglarse aparecen los romanos. Es un proyecto de pueblo de Dios, proyecto de nación negada. Israel entiende el reino de Dios, Dios devolviéndole la identidad a su pueblo. No puede llamarse pueblo si no tiene tierra, si no tiene rey, si no tiene autonomía, si no tiene autodeterminación, si está sometido al vasallaje grosero, maltratador de otro. Gobierno de Dios es recuperación de la autonomía y de la libertad, realización del proyecto de pueblo. En el libro de Daniel, uno de los libros tardíos de la Biblia, en torno al año 150 después de Cristo, pero antes de Cristo, en los tiempos de los macabeos, es el contexto probable del libro de Daniel, ahí se habla de una visión de Daniel que representa los imperios que han sometido al pueblo, han desmigajado su proyecto, y se dice que es como un gran coloso, una gran estatua de bronce, pero que tiene pies de barro. Y Dios, con una sola piedrita, desbarata. En el capítulo 7, versículo 13 y 13 y 14 de Daniel, dice la profecía, yo vi en medio de las visiones nocturnas como a un hijo de hombre que se acercó al anciano, que representa a Dios, y éste le entregó todo imperio, todo poder, toda riqueza, todo honor, toda gloria. Una frase que será repetida en el libro del Apocalipsis muchas veces, un estribillo. Dios le da el gobierno, y ese es el reinado de Dios. Dios recuperando el proyecto, su proyecto con su pueblo. Pero hay un segundo nivel. En ese sentido es un concepto político, pero político no del todo, porque es el proyecto de Dios que se realiza en un proyecto histórico de pueblo. Eso es lo que quiero decir. Pero hay un segundo nivel, y atención con este elemento. Reino de Dios, no lo olviden, es una teología de la creación. Reino de Dios es una teología de la creación. Y aquí le puse la frase clave. En el mundo antiguo, concretamente en las culturas del Levante, del Medio Oriente Próximo, tenían mitos de creación, relatos de creación. Egipto tenía el suyo, Babilonia tenía el suyo, el famoso Gilgamesh, el Plino Maelich, los hititas tenían el suyo, Israel tiene el suyo, las 2 primeras páginas del libro del Génesis. Y todos los relatos tienen como común denominador la misma convicción. La creación culmina cuando el creador toma posesión de lo creado. Ahí se los he puesto por escrito, por si alguno no alcanzó a coger la idea. La creación culmina cuando el creador toma posesión de lo creado. ¿Cómo ocurre esto en el libro del Génesis?
El libro del Génesis nos ha regalado dos preciosos relatos creacionales. El de la creación en 7 días, capítulo 1. Luego el segundo relato de la creación en medio del desierto, la historia del jardín. Tenemos dos a falta de uno. En el primer relato se dice que el séptimo día Dios descansó. ¿Qué se entiende por Shabbat? Descanso en hebreo. ¿Qué se entiende por Shabbat? Shabbat no es inactividad. Cuando uno está cansado y dice, bueno, yo quiero ya, no voy a hacer más, ¿no? Shabbat no es inactividad, es otra cosa. No es que Dios estuviera cansado. ¿Quién dijo que Dios se cansa? Dice el libro de Isaías. Dios no se cansa. Lo dice claramente. El Shabbat de Dios es Dios ocupándose de lo creado, asumiendo responsablemente, cultivando o cuidando el jardín que ya plantó. Ese es el Shabbat, es el cuidado de lo creado. Por eso hay que ponerle cuidado. No sé si aquí haya profesores de religión o de catequesis, no sé. Yo vengo de la catequesis, ¿eh? Antes de ser seminarista, yo era catequista y del grupo de jóvenes en mi parroquia y por ahí empecé. Y amo la catequesis. Eh, y recuerdo que preparábamos en ese tiempo, con toda lo último que teníamos a disposición, lo último en tecnología de la época, que era el tablero y la tiza, preparábamos todo con mucho cuidado y entonces los niños, primer día la luz, segundo día, bueno, así, y luego por aquí lo seco, por aquí los mares, aquí lo alto, aquí lo bajo, y por último en la pirámide de la creación, el ser humano, ¿no? Eso le enseñamos. Y terminábamos con el canto que me enseñaron los hermanos de la Salle, y Dios hizo la vaca y también la leche, hay que cantar aleluya, aleluya. Y yo digo, hoy cuando me pongo a ver estas catequesis, yo digo, eso no es la creación. Eso es el comienzo de la creación. Yo creo que Dios lo creó todo, hasta el más mínimo átomo, todo lo creó Dios. Yo no tengo no tengo problema con eso. Pero cuidado, cuidado. Ese es el comienzo de la creación. Nos quedamos simplemente describiendo el escenario y cómo Dios coloca el muñequito, la parejita, y los coloca y echa a andar, y Dios se queda de lado y descansó. Esa no es la idea de la Biblia. Dios no crea cosas solamente. La creación, lo que Dios crea es historia. Dios es un creador de historia. Y por eso el relato va a seguir. ¿Qué creó Dios? Una familia. El libro del Génesis, que en sus 50 extensos capítulos, lo que hace es contar la historia de familias, nos dice la idea fundamental. Todo el libro del Génesis es el libro de la creación, los 50 capítulos. Para decirnos, Dios no es el que crea cositas. Nos quedamos con la idea del Dios que crea cositas. Y corremos un riesgo muy grande cuando enfatizamos mucho eso, ¿eh? El Dios carpintero, artesano, como dice el santo el credo de la misa nicaragüense. Yo quiero mucho en Nicaragua, ¿eh? Pero cada vez que lo cantan, yo le digo, mijitos, ese canto es masónico. Eso no tiene nada que ver, ese no es el Dios de la Biblia, es el Dios de la masonería. El Dios artesano, carpintero, albañil y labrador, ¿no? La idea de la creación de Dios no es propiamente artesanal. Eso es también, sí, claro que sí, pero va más allá. Por eso Dios crea una familia con familias imposibles. Eh, Abraham y Sara, qué pareja, ¿eh? No solamente eran estériles, sino peleoneros. Pelea con Lot, luego Sara pelea con Agar, luego resulta Ismael y después el Isaac. ¡Qué historia! ¿Eh? ¡Qué historia! Y después viene Isaac se casa con la Rebeca. La Rebeca, ¡qué mujer! La Rebeca. Cuando me dicen que en la Biblia las mujeres que eran segundeadas, yo dije, que no ha visto la Rebeca, que no ha visto la Rebeca. Tremenda señora. Hasta el marido le tenía miedo. Cuando es que Rebeca llegaba a la casa, el marido se escondía. Y yo digo, y me dicen que la Biblia es machista. Lea. Más bien, a rato, yo dudo, ¿eh? A veces sí, pero que no ha leído la Rebeca.
Y claro, y la Rebeca, pues tiene de una vez un primer embarazo, pum, de una, que tino, dos quedan de gemelos, y ya desde el vientre de la madre se están dando puño y se jala el cordón umbilical y toda la cosa, y terrible. Y luego nacen los niños, pobre ese parto, que la pobre mamá casi se muere, y ya después cuando están grandes compra la primogenitura por un plato de lentejas, el otro dice que lo va a matar porque engañó al papá con los pelitos de cabra y toda la cosa, y si no es por la Rebeca, lo mata, porque la mamá, gracias a Dios, salva la vida, le salvó, y lo manda donde el tío Labán, y allá donde el tío Labán, 7 años, 14 años trabajando, y se enamora, y entonces resulta casado no con una, sino con dos, las dos primas, primero se enamora de la Raquel, que era la bonita, pero Labán no era tonto y dijo, yo no me quedo con la fea, y se la metió en el cuarto, y después que la fue a devolver, a producto probado no se aceptó. Y ahí le tocó quedarse con las dos. Lea la Biblia, yo no estoy inventando nada. Y además no fueron dos, sino cuatro, porque cada una tenía su esclava, y entonces la cosa era complicada, y la que sí quería era estéril. No, qué historia. Pero esa es la creación de Dios. Dios estaba creando, así como en el Génesis, creó desde el caos. ¿Cómo era el mundo ante la creación? Dios crea también en familias complejísimas, complejísimas, historias muy complicadas. Y la cuestión se empeora todavía cuando estos, claro, hijos de mamás diferentes, 12 hijos, y los dos hermanos, igual se arma el problema con José por los sueños y dice se va a quedar con la herencia. Hoy ya nadie pelea por herencias, pero en ese tiempo hablaban de herencia y las familias peleaban, se daban, donde la mamita les puso el biberón, se jalaban de los pelos, terrible. Y entonces lo venden y hacen que lo mataron y engañan al papá. El papá llora cuando ve la túnica llena de sangre, que era de un animal, pero bueno, y le hacen el teatro y resulta ya en Egipto adivinando sueños, allá en la cárcel. Bueno, la historia de Putifar, ¿han visto la historia de Putifar? Doña Putifar, terrible, ¿eh? Es una violadora, ¿eh? Porque la señora le puso cuidado al chico, al pequeñito, era un menor, ¿eh? Era un menor, capítulo 39 del Génesis y le echó el ojo porque el marido viajaba mucho, el señor Putifar, y entonces la doña Putifar le tenía ganas y el muchachito decía, no, es que yo soy de Dios, a mí no me toca, suelte el pollo que es de las ánimas, bueno, y hasta que la señora en una de esas se le mete al cuarto y en ese momento que ni telenovela mexicana, llega el marido. Y la mujer grita y dice, no, es él que me quiere violar. Claro, el marido le cree a la mujer y le muestra, y aquí está la prueba, tengo la túnica, hasta quedó más en cuero que el de Marcos. Y entonces termina en la cárcel y en la cárcel la historia cambia porque allí en la cárcel ve al copero, al panadero, le adivina los sueños, esto se lo cuentan al faraón, el faraón dice, uy, la historia, tengo un sueño, la vaca flaca, la vaca gorda, lo nombra primer ministro, salva el país con su estrategia económica, el plan económico de José, y la historia termina feliz porque los hermanos de José vienen buscando comida, los reconocen, traen al papá y termina. ¿Por qué cuento todo esto? Esto ustedes se lo saben. Lea la Biblia, lea la Biblia. Porque Dios está creando. Y Dios lo que crea es un pueblo. Dios no crea cosas. Dios lo que crea es gente. Y lo que crea es un pueblo. El libro del Éxodo continúa esto. Y de una manera maravillosa. El libro del Éxodo es maravilloso. Dios saca a su pueblo precisamente de una opresión. Eso es reinado de Dios. Dios saca a su pueblo de una dominación, de un faraón. Y este pueblo pasa 2 veces por agua, 2. Cuando salen de la tierra, salen de Egipto, agua, y cuando entran a la tierra por el río Jordán, agua. Cualquier entendedor lo sabe. En la simbología oriental, pasar por agua es símbolo de nacimiento. Es símbolo de nacimiento. Se trata del nacimiento. Dios está engendrando a su pueblo, es nacimiento. Como dice un canto, miembros de Cristo, bueno, aquí lo cantamos mucho, el pueblo que en la Pascua nació, ¿no? El pueblo que en la Pascua nació. Y este pueblo, ahora sí, vuelvo sobre mi frase, ya me van a entender claramente lo que quiero decir. La creación culmina cuando el creador toma posesión de lo creado. ¿Cuándo Dios toma posesión de lo creado? ¿Cuándo Dios toma posesión de lo creado en el caso de Israel? Éxodo capítulo 40, versículo 34.
Por favor, vamos a mirar ese texto. Éxodo, capítulo 40, versículo 34. El pueblo ya salió. Es un parto. Es un salir del líquido amniótico. Es una salida. Eso es un parto. Perdónenme. Eso es maravilloso. La Biblia es sencillamente extraordinaria, mis queridos amigos. Y estando ya en medio del desierto, termina el libro del Éxodo. ¿Y cómo termina el libro del Éxodo? Capítulo 40, versículo 34. Poquitas líneas antes de terminar. Dios toma posesión de lo creado. Se nos describe una nube. Dios guiaba al pueblo en el desierto. De día, la nube luminosa. De noche, la columna de fuego. Dios que no abandona a su pueblo. Pero este Dios de la nube está en lo alto, decide venir a vivir en el campamento. Alguno que lea, por favor, alguien que tenga micrófono, que lo prenda y nos proclame el texto de Éxodo 40:34. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Bien, gracias. Esa palabra cubrir y llenar es importante. La nube vino, cubrió y llenó. Llenó, llenar, en hebreo se dice shaham. De ahí viene la palabra Shekinah. Esta es la Shekinah de Dios. Dios habitando. Hoy diríamos también inhabitando a su criatura. Esta es la plenitud de la creación. Entonces Dios, viviendo en la carpa, llenando la morada, es el que dirige. Este es el reinado de Dios. Moisés, dice el versículo siguiente, 35, que se quedaba fuera de la tienda para preguntarle a Dios lo que había que hacer. No podía entrar. Claro, porque es la tienda de Dios. Es el palacio del rey. La tienda del encuentro de las setas divinas es el palacio del rey. Y entonces, Moisés se deja dirigir, el pueblo se deja dirigir, y Moisés es el mediador, junto con Aarón y Miriam. Señor, no hay agua. Bueno, coja el palito y pégale a la roca y sale agua, chorrito de agua, ¿no? Señor, que te queremos carnecita. Bueno, codornices. Señor, necesitamos pan. Bueno, todo eso ya se venía dando de a los poquitos. Maná. Señor, hay guerra con los amalecitas. Bueno, levante el bastón y no deje caer el brazo. Pero lo importante ahora, si ustedes miran, porque eso es lo que se va a seguir, la historia va a seguir en el libro de los números, este Dios que habita es un Dios que dirige y se ocupa de su pueblo. Reinar es asumir la responsabilidad de la vida del pueblo y dirigirlo hacia su destino, hacia su vocación, a su realización como pueblo. Que Dios venga a vivir en medio de... Esta frase se va a repetir en Juan, la conocemos de memoria, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también se va a repetir en Anunciación, en Lucas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Shekinah. Y en la transfiguración, y la nube descendió y los cubrió con Shekinah. Esto es muy, eso se va a volver patrimonio también del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo es la imagen de la realeza de Dios. Dios toma el control, Dios toma la dirección. Y no se levanta el campamento si Dios no da permiso. Es Dios el que dice cuándo siguen, se esperan una semana, o vamos por aquí, vamos por allá. Y entonces llegamos al punto central. Reinado de Dios. Es Dios tomando la dirección de su creación, de su criatura, no solo personal, sino el pueblo de Dios, para que llegue a la plena realización de su proyecto para el cual existe. Y les voy a decir una cosa. Se les voy a decir con toda claridad. Sin Dios, la vida no tiene futuro. Sin Dios, la vida no tiene futuro. Solo el que me creó. ¿Por qué? Porque solo el que me creó sabe para qué me creó. Dejar a Dios reinar es dejar a Él tomar la dirección de mi vida para que yo alcance mi plena realización. Eso se llama reinado de Dios. Realización plena.
de la criatura según el objetivo, la razón por la cual fue creada. Y entonces viene el punto número 3, que ya es más cortico. Según tercera idea, la he puesto por escrito aquí. Reinado de Dios, podemos decir, es la paternidad responsable de Dios. Aquí padres de familia, ¿verdad? Así como un papá y una mamá no traen hijos al mundo para dejarlos en la calle, y que de vez en cuando ocurre, lamentablemente, el Creador no abandona a sus hijos. Y esta es la predicación de Jesús. Y esto es lo que los discípulos van a entender en primer lugar. Ustedes tienen papá. Ustedes tienen apoderado. Ustedes tienen quien cuida de ustedes. El mismo que los creó no los abandona. ¿Y qué es lo que Jesús? Es la paternidad responsable de Dios. Coherencia con su paternidad. Por eso la teología del reino tiene que ver con la creación. ¿Cuál es el panorama que Jesús encuentra en Palestina durante su misión? Se lo voy a decir. Creación en obra negra. Creación incompleta. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la muerte prematura? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la Galilea de los Herodes, opresores, y de los latifundistas? De los vecinos que no se entienden, de los niños abandonados. Bueno, eso no era tanto. Vida negada. Jesús va a recorrer Galilea diciendo: el reino de Dios está cerca. Ustedes tienen papá. Ustedes no nacieron para poco. Nadie está llamado a quedarse a mitad de camino. Que nadie se quede como esos arbolitos de verano pasmados por el sol. No. Están llamados a la belleza de la vida, a la fecundidad de la vida, a realizar su proyecto según el querer de Dios, escuchando el querer de Dios, en sintonía con la voluntad de Dios. Es vida, es realización, y cada uno la va entendiendo en la medida en que vive sus kairos, en que hace su camino, sus momentos determinantes, y conduce su historia, inclusive la corrida. ¿Me hago entender? Esto es lo que Jesús dice. Por eso el reino de Dios tiene que ver con sanaciones, tiene que ver con exorcismos, tiene que ver con misericordia, tiene que ver con inclusión del apartado, tiene que ver con aproximación al vulnerable, tiene que ver con profecía y denuncia. Por eso es el reino de Dios. Dios te ha tomado en sus brazos de papá. Por eso tiene que ver el anuncio mesiánico horizontal, tiene que ver con el vertical. Dios te ha tomado, ¿me entienden lo de dos líneas? La planimetría teológica del Evangelio de Marcos. Dios ha tomado tu vida en sus brazos, porque es tu creador y se ocupa de ti. Escúchalo y te va a conducir. Y Jesús es la mano creadora del Padre. Eso es lo que el Evangelio dice de punta a punta. Y los primeros en experimentarlo son los discípulos. ¿Está claro el reino de Dios? Ahora sí, quedó claro el concepto de reino de Dios. Es fundamental, porque esto es lo que los discípulos van a aprender. Entrar en el reino de Dios. Ser discípulo es el seguimiento, el ejercicio del seguimiento que entra en el reino de Dios. Y entonces, ya con esto podemos decir rápidamente, porque el tiempo ya comienza a apretar, la segunda línea, la exhortación. Para que el reino de Dios pase de cerca a aquí, hay que responder a esta obra primera del amor de Dios, a esta iniciativa de Dios. Conviértanse y crean. Exhortación. ¿Cómo entenderlo? Las dos palabras en griego son metanoiete, kai pisteuete, del verbo metanoieo, convertirse, del verbo pisteuo, creer, en sustantivos metanoia y pistis. Bueno, esto es secundario. Lo que me interesa que observemos ahora es este detalle. Me perdí aquí. Aquí pasó algo. ¿Se está viendo la diapositiva? Que a mí se me desapareció. No, no se está viendo.
Ok. Algo me pasó, algo hice aquí. Ahora sí. Gracias. Lo que importa es esto que voy a afirmar aquí. La exhortación pone el dedo sobre dos verbos fundamentales, convertirse y creer. Los dos verbos son correlativos. Se remiten el uno al otro. No es conviértanse para que crean. No es sean buenos para que yo los reciba en mi casa. No, 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 no. Son correlativos. Son como vasos comunicantes. Yo me convierto en la medida en que creo. Y yo puedo decir que creo cuando doy señales de conversión. Como dije ahora, hace un rato, la confesión de fe de vida. Yo creo en la medida en que doy signos de conversión, no porque lo diga mi boca. Y la conversión está alimentada por el creer. Esto es lo fundamental. ¿Qué es creer? Permítame enfatizar esto. Jesús dice crean en el Evangelio. El verbo creer en los Evangelios generalmente está acompañada de preposiciones, concretamente tres preposiciones. Creer a, creer que y creer en. Creer a es como una persona que me dice, a ver, yo ayer estaba en cine y yo le creo que estaba en cine y no en una heladería. Le creo. Yo le creo a. Jesús lo dice, esa forma la utiliza. Créame a mí, crean al Padre. La segunda forma es crean que. Como el caso de Marta, yo creo que tú eres el Mesías que tenía que venir al mundo. Es el contenido doctrinal. Pero hay una tercera forma que es con la preposición en, que es la inducción, la introducción en una fuerte relación. Yo creo en significa yo me abandono en, yo me doy a, yo me apoyo en. Es un acto de suprema confianza. Y en este texto, el creer consiste precisamente en esto. No es tanto que yo le crea a Jesús, se supone, no es tanto que yo crea determinadas doctrinas, es que yo entro en el mundo mismo de Jesús. Yo soy introducido en la misma vida de Jesús. Por cierto, esto va a ser un énfasis a propósito de la pregunta de la correlación con Pablo. Pablo va a utilizar mucho. Este es un campo común, campo compartido en la iglesia de los orígenes y por eso no es extraño que alguno y otro lo utilice, pero Pablo es quien lo desarrolla. Creer es vivir en la persona de Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la forma paulina del creer. Pero aquí está presente, curiosamente, porque está el creer en. Creer en, como un acto de abandono. Un arrojarse en los brazos de otro. Y es la manera como se entabla una relación. Y mis queridos amigos, aquí tenemos otra nueva e importante y notable característica de la pedagogía de Jesús. La pedagogía del creer. Todo el Evangelio de Marcos es un camino de fe. Creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Una confesión de fe con la vida, no con la boca. Una confesión del Jesús que se ha revelado completamente y no yo como me lo imagino. Pero aquí hay un punto importante. Este creer está descrito más relacionalmente. Por eso les dije las tres formas preposicionales que connotan el creer. Aquí connota la relacional. El creer es una forma cualificada de relación, donde yo me abandono en él y yo vivo en él. Y esto, lo que lo hace posible es la confianza. Por eso dije, es un acto de confianza. Para que el creer se dé,
para que yo me abandone en otro. El otro tiene que ser creíble. Yo no pongo mi vida en cualquiera. El otro tiene que ser creíble. Y hay indicadores que hacen una persona creíble o no. Y entonces, aquí está el gol de la pedagogía de Jesús, que lo va a distinguir de los fariseos. Se lo voy a decir con un ejemplo. No, yo no sé si aquí por casualidad, no sé, hay aquí algún padre de familia, algún papá, alguna mamá, no sé, si por caso, o todos los que están aquí son sacerdotes y monjitas, no sé. Eh, es una broma, ya me di cuenta. Eh, imposible no darse cuenta. Bueno, tiene una cara de papá sí, y de mamá sí. Bueno, eh, lo voy a decir con un ejemplo. O sea, cuando hay confianza, hay todo. Cuando no hay confianza, no hay nada. Lo voy a explicar. Y hay de mí el día en que yo pierda, en que me pierdan la confianza. Lo voy a explicar. Está un chico, un sábado como hoy por la noche, viendo la tele en su poltrona, en pleno verano, viendo alguna serie de Netflix. Y la mamá viene y le dice, oiga hijo, acabo de ver en la nevera que no tenemos leche para el desayuno. Hágame un favor, ¿por qué no va al shopping o a la tienda y nos compra la leche para mañana? Y el muchacho le dice, sí, mamá, ya voy. A los 20 minutos vuelve la mamá. Oiga, mi hijo, mire que le dije, ya que para mañana no tenemos leche, ¿por qué no me hace el favor y póngase la camiseta y póngase las zapatillas y va a la tienda? Sí, mamá, yo voy. Y sigue apoltronado. Un rato más vuelve otra vez la mamá ya alterada y le dice, pero bueno, ¿no? ¿Vas a ir o no? O voy yo, ¿no? Esta misma historia la podemos ver de otra manera. Está el muchacho viendo televisión y de pronto lo llama por el celu, lo llama su amiguito, su mejor amigo, y le dice, mira, que yo voy allí para la tienda a comprar la leche de mi casa que para mañana no hay. ¿Me acompañas? E inmediatamente se coloca la camiseta, las zapatillas y sale corriendo. ¿Por qué les cuento eso? Porque trabajo en pastoral juvenil también, algo hay que hacer los domingos. Y la pastoral juvenil es la pastoral de los papás. Cada rato están poniendo quejas, ¿eh? Todo el tiempo se están lamentando alguna cosa, ¿eh? De los chicos. Y yo, pero yo qué culpa tengo, ustedes lo tienen todos los días, aquí está solamente media hora, yo qué culpa tengo. Yo me siento, pero bueno. Pero es que mi hijo no es obediente, pero usted lo tiene los 7 días, aquí solo está media hora, una hora, por favor. Bueno, por eso es que estoy enterado. Pero fíjense una cosa, miren una cosa. ¿Qué fue lo que movió? Lo que la mamá dice, pero ¿por qué a mí no me hace caso? Señora, señora, porque lo que lo mueve a uno es el amor. No quiere decir que no quiera al hijo, o la mamá, o el hijo no quiera a la mamá, no estoy diciendo eso. Pero quien te mueve es aquella persona a la que tú le tienes más confianza. Cuando hay confianza hay todo, cuando no hay confianza no hay nada. Cuando no hay confianza, el día que te pierdan la confianza y no pierdes la credibilidad, a todo el mundo le entra por aquí y le sale por acá. Hay del predicador que pierde la credibilidad. No va a mover a nadie. A nadie. Hay del papá y de la mamá cuando le pierdan la confianza. Hay de la pareja cuando se pierda la confianza en el otro, que ya no te creo. Se acabó. Es la agonía de la relación. La confianza es fundamental. Porque donde hay confianza, miren lo que ocurre. Se genera un tipo de vínculo en la cual circulan los valores. Se genera una especie de ósmosis que permite la circulación de valores. Y entonces lo que le gusta a uno, le gusta al otro. Sigo con mi historia, con mi ejemplo. Un día se aparece el chiquillo con el jean roto por la rodilla. Otro día lo ves con el jean a media cadera, a la altura de la nalga más abajo, y dice, ¿qué pasó aquí? Otro día ya tiene el arete. Otro día ya un tatuaje, otro tatuaje.
¿De dónde salió eso? ¿Se lo enseñaron los papás? ¿De dónde salió? Los amigos. Los amigos. En el mundo de la amistad y de los grandes amores siempre circulan valores. Y nos comunicamos cosas buenas y malas. Por eso la palabra que más aterroriza a los papás es, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andan tus hijos? Eso es determinante. Determinante. Porque en la relación se da una circulación de valores, buenos y malos. ¿Quiénes son las personas entonces que realmente nos cambian? ¿Quiénes son las personas, como coloqué aquí en pantalla, quiénes son las personas que realmente nos cambian? Que la confianza está a la hora de la credibilidad. Las personas en las cuales nosotros confiamos. Hace un rato les pregunté, ¿quién fue la persona determinante, por ejemplo, cuando tú eras joven o más joven, chiquillo en el colegio? Aquella persona que te marcó, según no fueron muchas, una. Y seguramente no por lo que enseñaba en clase, sino por su comportamiento, porque te inspiró confianza y te pudiste abrir. Les voy a decir una historia chiquitica, chiquitica. Yo soy caribeño. Ya ni tanto, ya ni sé dónde soy, pero bueno, nací en el Caribe. Y en el Caribe no gusta mucho la música clásica. Y en ese sentido, yo soy un caribeño, yo digamos, atípico, porque yo soy feliz, soy melómano de la música clásica. ¿Pero por qué? Sobre todo Chopin. Cuando me dicen Chopin o me dicen un nocturno de Chopin, unos vals, una mazurca de Chopin, o los conciertos 1 y 2 de Chopin, yo me chiflo. Se me aguan los ojos. Sobre todo el nocturno número 2, el opus 9. ¿Por qué? Porque yo tuve un tío que yo quise mucho. Mi tío Rafael Oñoro Urueta, era mi tío abuelo. Él era profesor de música en el conservatorio de mi ciudad, Barranquilla. Y allí, además de enseñar, él los sábados escribió un artículo en el periódico de la ciudad, El Heraldo, de crítica musical del concierto de la semana. Y le hacía o desbarataba al pobre artista o le saltaba alguna cosa. Y en los domingos nos reunía algunos sobrinos, yo digo sus sobrinos favoritos porque así era, él era así, algunos primitos míos también estaban, él tenía su piano de cola y tocaba Chopin. Nosotros éramos su público, porque él no se presentaba en salas, éramos nosotros su público. Y hoy yo escucho un Chopin y yo me derrito. Yo me derrito. ¿Por qué? Porque me entró por la ósmosis de un cariño, de una persona que me valoró y que para mí fue referente. Yo conozco chicas que no les gusta la música de mi tierra, que es el vallenato. Pero apenas tienen un novio que sí le gusta el vallenato, de pronto tú le escuchas cantando ya. Cuando dos se quieren, la misma cosa quieren. Termina gustándole lo mismo, porque circula algo especial. E inclusive si le dice al novio, ponte de cabeza, se pone de cabeza. Pero llega otra persona a decirle, ni te ocurre. Esa es la pedagogía de Jesús. Esa es la pedagogía de Jesús con sus discípulos, que marca la diferencia con los fariseos. Los fariseos no lograban cambiar gente. No convertían ni medio pecador, porque se la pasaban todo el tiempo recordando el librito, la norma, la Torah, y diciéndole a la gente, pecadores del mundo convertidos, fufurufas, dañados, Jesús nunca salió por la calle regañando a la gente. Es duro en ciertas ocasiones, no lo niego, ¿eh? Son palabras proféticas. Pero cuál era la pedagogía de Jesús? La convivencia. La convivencia estrecha. Por eso los llamó a vivir con él a los 12. Los 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque se estaba comunicando él. Estar con él para poder ser misioneros. Eso es lo que dice Marcos 3:14. Y que luego comienza toda la ruta. Es bonito ver toda la ruta que arranca desde el lago de Galilea hasta la cruz, hasta el Getsemaní cuando lo deja. ¿Cómo se va tejiendo la relación? ¿Y por qué Jesús escoge la barca como lugar de educación? Yo quería llegar, pero ya no llegué. ¿Por qué para Jesús la escuela es la barca en la primera parte?
10 veces se habla de barca. Y se suponía que le habían dejado, ¿eh? Y 10 veces está montado. Y en la casa, y les explica en privado las parábolas. Y en el camino se dedica solo a ellos en la subida a Jerusalén. ¿Por qué? Además, no solo con los discípulos. ¿Cuál es la acusación más fuerte que le dicen los críticos a Jesús? Glotón y borrachón, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, eso es Lucas 7:35. Pero bueno, pero aquí vale también. ¿Cuál era la gran crítica a Jesús? Las amistades. ¿De quién se rodeaba? ¿Dónde iba a predicar Jesús? ¿Buscando los lugares sagrados solamente? No, Jesús va a los antros. Porque la metodología de Jesús es echarse en el bolsillo, ganar la confianza. No, no para sinvergüenciar, no para dejar que el otro siga. No, 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 no. Es que Jesús comunica. Jesús antoja. Jesús tiene una personalidad fascinante. Y estas personas pecadoras que viven con él comienzan a cambiar. Los fariseos lo que hacían era reprender. Jesús lo que hace es ganar. Ganar amigos. ¿Por qué dicen come con publicanos y pecadores? Porque estaban siendo amigos. La mesa es el lugar de la amistad. Ese era el espacio misionero de Jesús, más utilizado, más frecuente, porque los estaba cambiando. Y por eso Jesús cambia adultos. Jesús cambia imposibles. Jesús cambia personas aparentemente irreformables. Pedagogía del amor, pedagogía de la confianza. Eso es el creer. Y desde este creer, que es el centro de la pedagogía de Jesús, ahora sí podemos hablar mejor de la conversión. ¿Qué es convertirse? La conversión, la palabra metanoia en griego significa cambio de mentalidad. Cuando Jesús dice conviértanse, no está diciendo cambien de comportamientos. Corrijan esos vicios. No, eso no es la predicación de Jesús. Jesús dice cambien de mentalidad. Claro, todo va a terminar en un cambio de comportamientos. Eso sí quede muy claro, ¿eh? Pero todo parte de la cabina de control. Todos nos comportamos según la manera como veamos el entorno, según nuestra manera de ver las personas, la propia vida o las cosas. Yo no sé, no quiero hacer aquí un debate, sería interesante, pero no lo voy a hacer. En el tema más frecuente en filosofía ética es el tema de los valores. Todos nos movemos, todos nos movemos por valores. Y algunas corrientes dicen sí, pero no estamos todos de acuerdo en los valores. Para mí los valores son objetivos, ¿eh? Pero ocurre, por ejemplo, voy a decir una cosa fea de mi país, un narcotraficante. Para él ganar dinero fácil es un valor. Para mí no lo es, ¿eh? Y de ninguna manera objetivamente no lo es. Pero para él subjetivamente lo es. Todos nos movemos según la manera como vemos las cosas, acertadas o equivocadas. Todos nos movemos. Por ejemplo, una persona que le gusta la droga, que a mí no me gusta, y estoy en absoluto desacuerdo, pero para ella es un valor. Ella cree que con eso va a resolver sus ansiedades y sus neurosis o sus problemas, etcétera. Cada uno busca aquello que cree que le sirve. ¿Qué es convertirse a ver a Jesús? No es un cambio de comportamiento en primer lugar. Esa es la pedagogía farisea. La pedagogía de Jesús es cambia la mentalidad y cambiando la mentalidad cambias todo. O sea, cambia tu manera de ver las cosas. Cambiar la manera de ver ¿qué? Primero, la manera de ver a Dios. De lo primero que hay que convertirse, esto va a sonar una barbaridad, de lo primero que hay que convertirse es de la manera de ver a Dios. No digo de Dios, sino de la manera de ver a Dios. Jesús peleaba con los fariseos por eso. Los fariseos tenían una imagen de Dios que no coincide con la del papá del que habla Jesús. Convertirse es ver a Dios con los ojos de Jesús. Es hablarle con los sentimientos de Jesús. Es sentirse también visto, amado y conocido como se sentía Jesús por papá. Convertirse
es cambio de mentalidad, manera de ver ¿qué? A los demás. Yo trato a los demás según como los vea. Si una persona para mí es una ventaja, yo me acerco y trato de beneficiarme de sus valores. Si para mí una persona es detestable, yo la evito. Y Jesús me enseña a ver a los demás como Él las ve, no como yo las vería. Para Jesús, inclusive el enemigo es una oportunidad. Es otra manera de ver las cosas. Es otra manera de verse a sí mismo. Y yo aquí les digo una confidencia. Una de las cosas que a mí más me ha impactado en el estudio de los evangelios es descubrir la importancia que Jesús le da a la autoestima. Eso es lo que Jesús hace con los pecadores. Valórense. No vale la pena estar en ese pecado. No vale la pena ese estilo de vida. Eso es lo que Jesús hace. Tú vales mucho. Mírate, cuídate, mira, valórate. El evangelio lo hace por todos lados. Esta es la pedagogía de Jesús con el pecador. Mira tu mano. Mírate como yo te miro. Es también una manera de ver el mundo y la historia. Si yo veo el mundo como un basurero, pues yo lo daño, lo destruyo. Pero si yo lo veo como el jardín de Dios que tengo que cultivar, el jardín, la casa común, como nos ha enseñado Papa Francisco, y veo el mundo como en dimensión de esperanza, como una tarea por construir, entonces yo lo vivo de una manera diferente. La conversión es ver con Jesús, pensar con Jesús, sentir con Jesús, actuar con Jesús. Yo cada año en el mes de enero, la última semana de enero, tengo un curso en Brasil, un país que a mí me ha marcado mucho porque ahí yo viví en mi ministerio años, en San Paulo, en la Universidad de Uniana de Taubaté, cerca de Aparecida. Y allí vive, en esa universidad, vive un padre que yo aprecio mucho. Para mí, la alegría de ir cada año allá es por verlo a él. Él se llama Zezinho, padre Zezinho, que aquí en Colombia es conocido por un canto que es María de Nazaret, María me cautivó, conocido por la canción. Pero él tiene otra canción que yo cuando me siento a comer con él le digo, ay, cántamela. Esta es la canción que a mí me ha ayudado más de tus canciones. Y entonces me la canta. Amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que sonreiría mucho más feliz. Esta es la pedagogía de Jesús. Sentir, pensar, obrar con Él. Y esto a partir de una intensa, intensísima relación. El creer, la comunión con Jesús, la relación estrecha, la amistad con Él, me cambia la manera de pensar. Me cambia el estilo de vida, porque me da otra visión de Dios, de los demás, de mí mismo, del mundo y de la historia. Este es el éxito de la pedagogía de Jesús. Y yo tengo que decirle, mis queridos amigos, que ya son las 8, ¿la qué? Bueno, ya se acabó el tiempo previsto. Y creo, Roberto, que si ustedes repiten este curso dentro de 5 años, con mucho gusto daría la segunda parte porque me quedé en el tintero con muchas cosas, ¿eh? Porque no he hecho el camino, el camino cómo es llamando, invitando, cómo se inaugura esta relación con Jesús, cómo se cultiva esta relación con Jesús, cuáles son los valores que Jesús comunica, de qué estrategias se vale, cómo se manejan las crisis en el relato, en qué etapas se hace el recorrido. Pues bueno, yo quiero decirles, de todas maneras, para que no vayan a sentir, ay, Fidel paró el curso así, lo dejó en punta. Mira, no se preocupen, tranquilos. Vamos a llegar a un acuerdo, ustedes y un acuerdo de caballeros. Y con las señoritas, pues me entenderán, ¿no? Un acuerdo, un pacto de caballeros. Les voy a dejar 2 materiales. Primer material, lo estoy poniendo en pantalla en este momento. Bueno, este primer material es un material que hice ya hace años, cuando estábamos preparando la conferencia de Aparecida y estábamos tratando de preparar, de armar todo el contenido del discipulado. Por eso todavía aparece ahí con el nombre de Centro Bíblico, CEBIPAL, Centro Bíblico Pastoral de América Latina del CELA, y fue para ello. Son 36 páginas, donde está gran parte de lo que yo he dicho
durante los días de ayer y de hoy. Ahí está. La lectura de atrás para adelante, la del abandono, la crisis, etcétera. Y aquí inclusive van a encontrar ustedes la explicación del reino de Dios en puntos esenciales. Van a encontrar incluso también más abajo, aquí está, la explicación desde el comienzo. Bueno, y van a ver las etapas de la formación aquí rápidamente delineadas. El segundo texto que les quiero dejar es una publicación reciente, hecha en España. Eh, simplemente se las doy, ya está. Porque Roberto me había dicho, bueno, deja algún material, alguna cosa. Y yo, bueno, ¿qué les dejo? Entonces les regalo con mucho gusto para este grupo, para estos talleristas de la región litoral, que sé que estudian mucho la Biblia, que están trabajando con las comunidades. Pues bueno, entonces les dejo este material, Pedagogía del Discipulado en el Evangelio de Marcos. Este es más largo que el anterior. Aquí les pongo los puntos esenciales. Punto de partida, la experiencia fundante del discipulado. 2, las características de las 3 etapas del llamado. La formación de los discípulos en 3 lugares claves, o sea, la barca, la casa, el camino. Para Marcos, los escenarios de educación son importantes, porque es una educación en la vida. Esto es una experiencia de vida. Entonces, los lugares importan. Y por último, he querido desarrollar la formación en la oración. Porque al fin y al cabo es una oración, una formación que lleva a ver a Dios con Jesús, a entrar en Dios con Jesús. Esto es el entrar en el reino. Y este Dios que es mi Padre y que se ocupa de la realización de mi vida y de nuestra vida, porque es comunitaria. Entonces ustedes tienen aquí el desarrollo del tema. Se los doy en el PDF, que creo que es más fácil de leer, y espero que pueda ser de utilidad para ustedes. Entonces, de despedida y de agradecimiento a ustedes por la paciencia que me han tenido. Yo sé que ya deben estar nalguiplanchos, no sé cómo se dirá ya. En España dirían, ya estoy con el culo de folder, pero eso es en España que dicen unas palabrotas, con todo respeto, yo no la diría, o sea, y menos ante una grabación. Entonces, bueno, han tenido paciencia, han aguantado unas cuantas horas en el día de hoy. Entonces, pues no puedo sino decirles gracias, gracias, gracias. Dejamos el curso en pausa, puntos suspensivos, mientras nos volvemos a encontrar, si Dios nos da vida y licencia, y es de su querer, tienen un material donde está esbozado lo que yo iba a exponer. De hecho, cuando uno expone, dice cosas que no están en el escrito, y cuando escribe, hay cosas que no dice. Porque yo digo, pues si uno va a dar todo lo que esté, pues que lo lean y ya está. Entonces, claro, es una combinación también pedagógica. Y si me han visto, he estado repetitivo. ¿Por qué? Porque es la pedagogía de Jesús. Jesús no escribió libros. Jesús escribió en la cabeza de sus discípulos. Y escribió en el corazón de sus discípulos. Y escribió en la piel de sus discípulos. Eso es educar. Muchas gracias. Bueno, creo que cometiste un solo error en todas estas horas. Dijiste que nos vamos a ver dentro de 5 años y me parece que va a tener que ser antes, porque nos ha dejado muchas cosas por hacer. Bueno, es un decir. Bueno, entonces te perdonamos, te agradecemos. Yo no tengo palabras. Yo sé que Marcela te lo va a decir mejor porque yo soy muy corto como Moisés. En cambio, ella tiene más percepción de lo que es el amor y el cariño y la forma de darte gracias. ¿Querés, Marcela? Gracias, Roberto. Amorosamente, Roberto, siguiendo la pedagogía de Jesús, me quiso decir que yo soy la charleta de grupo, padre. Lo blanqueo así delante suyo y usted sabrá perdonar. Realmente, en lo personal, y yo creo que todos pensamos más o menos parecidos en este punto, estamos todos muy, muy agradecidos con usted por su generosidad, por su calidez. Se ha entregado de una manera que yo iría a comprar una pizza y le diría, padre, seguimos en media hora, deme tiempo para llamar el delivery y seguimos. No sé si usted tendrá una vida después de esto, pero yo me quedaría acá sentada días charlando. Realmente ha sido usted muy claro, pero lo ha hecho con un amor, con una
una entrega, con una calidez que muchas veces uno no encuentra. Muchas veces el conocimiento y la calidez están como medio peleados, son maneras también de la gente de decir las cosas, ¿no? Pero realmente se le nota el Caribe hasta en la manera de hablar, en la manera de expresarse. La gente del Caribe es muy afectuosa, es muy cariñosa, y se le nota a la legua, Padre. Y el amor por Jesús es lo que más se les nota y es lo que todos nos llevamos grabados en el corazón. Así que millones de gracias y muchísimas bendiciones. Que el Señor le devuelva todo lo que usted hace por todos nosotros. Mucho gusto. Y sí, ya que estamos así como en confianza, Padre, vio, si usted quisiera dar una bendición final sería supremo. Un honor para mí. Que el Dios y Padre del reino, que nos mostró su rostro amoroso y comprometido con el proyecto de vida de cada uno en Cristo Jesús, que nos llamó para su servicio, viviendo con Él y siendo enviados para prolongar, para continuar la misión de Jesús y hacer presente el kairos del reino, invitando a los hermanos a aprender de nuevo, a ver, a escuchar y a sentir en comunión profunda con tu corazón. Señor, derrama ahora tu bendición sobre los que hemos estado juntos en este taller bíblico. Que tus palabras, como tú hiciste con tus discípulos, no sean para un papel, sino para escribe nuestra mente, para que no lo olvidemos. Escribe nuestro corazón, para que sea nuestra pasión. Imprégnalo en nuestros brazos, en nuestros pies, para que sea nuestro compromiso, nuestro estilo de vida. Derrama, Señor, tu bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como dice un coterráneo de ustedes, y no dejen por favor de rezar también por mí, por este hermanito de ustedes, que yo pueda sobre todo vivir la palabra que trato de estudiar. Muchas gracias, Padre. Bueno, me despido entonces, que tengan muy buena noche. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta prontísimo.